Bueno, muchísimas gracias Facundo, Carlos, Mara por esta invitación, el resto de los integrantes y las integrantes de Centro Ugarte. La verdad que me pone muy contento poder estar presentando el libro aquí. Eh, Voy a ser breve, obviamente también voy a presentar, digamos, formalmente de qué se trata el libro, ya que también un poco la idea era compartir experiencias de investigación, experiencias de escritura. Este libro, de alguna forma, comenzó hace, digamos, empecé a pensar en juntar los papeles de Astrada, en juntar los textos que están aquí escogidos, justamente cuando cursé la materia de Horacio González, hace como 10 años, donde lo conozco a Carlos. Eh, Había digamos, había una carencia, se puede decir, en los estudios de Astrada, que era que, si bien existían trabajos formidables como el de Guillermo David, mucho del corpus astradiano estaba perdido en diarios, revistas, proclamas, manifiestos. Cuando me pongo a buscar los papeles, esos textos, empiezan a aparecer otros. Por referencias cruzadas, uno sabe que Astrada escribía en La Voz del Interior de Córdoba a partir del año 22, pero revisando el año 21 por las dudas aparece un texto más. Entonces me fui al 20 y así me fui para atrás con unos cuantos diarios y bueno, aparecieron alrededor de 40 o 50 textos desconocidos, digamos, que marcan este recorrido de la primera mitad de la vida de Astrada, como mencionaba recién Facundo, desde su anticientificismo, antipositivismo juvenil, desde Córdoba, digamos, como parte de la reforma universitaria en los años 10, con algunas simpatías por el anarquismo, el anarco-bolchevismo, que es un anarco-bolchevismo espiritualista, digamos, no es un anarco-bolchevismo obrerista, digamos, romántico, ¿no? Hasta el nacionalismo revolucionario de los años 40. Todo ese tránsito es el que fue apareciendo en esta búsqueda, fue apareciendo en textos, ¿no? Porque de todas estas cuestiones se sabían o se habían dicho algunas cosas, pero no se tenían los textos. Y bueno, me propuse en su momento y ayudado y alentado por un compañero también que ha hecho un trabajo muy profundo sobre la obra de Saúl Taborda, que es Matías Rodeiro, quien estaba a cargo de la cátedra de Horacio, quien estaba a cargo de la comisión de la cátedra de Horacio González y que ahora está a cargo de esa cátedra, Pensamiento Político Argentino en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, un poco, yo digo por su culpa, ¿no? Porque ya hace 10 años que estoy con esto, un poco por su culpa empecé a recoger estos textos y bueno, lo termina editando Universidad de Río Cuarto, Facultad de Filosofía y Humanidades, Caterva, que es la editorial justamente de Matías Rodero y otro grupo de compañeros, y Meridión, que es una editorial que están haciendo y que aprovecho para hacer un chivo porque yo integro esa editorial. Y la publicación de este libro es parte de un programa de intento de recuperación de la obra de Astrada y de otros pensadores nacionales que está empezando, pero que esperamos que pueda mantenerse durante varios años. Y bueno, al recorrido biográfico de Astrada, ¿no? Donde comienza, como decía, en la Reforma en los años 10, luego viaja a Alemania en los años 20, quizás un episodio más conocido. En el año 27 viaja a Alemania, se encuentra con la filosofía de Martin Heidegger, vuelve y se vuelve uno de los principales introductores de la filosofía existencial, la analítica existencial y el existencialismo como corriente del ámbito hispanoparlante. Luego comienza a militar en este nacionalismo cultural, nacionalismo revolucionario de los años que termina en los años 40. Y luego, bueno, quizás los episodios más conocidos de su vida, que eso será un próximo tomo que está en prensa para el año que viene, si todo sale bien. Y bueno, intenté hacer ese recorrido biográfico mostrando algunos núcleos conceptuales que, como decía Facundo, intenté mostrar o intenté arriesgar una interpretación, que es que en la obra de Astrada hay una actitud sistemática, hay una serie, hay un núcleo problemático que comienza en su juventud y que
pervive más allá de los contextos, más allá de las influencias, más allá de los cambios que van ocurriendo a nivel histórico, intelectual, político, nacional o internacional. Lo cual no significa, como intento decir, que diga lo mismo en los años 10 a los años 50. Pero sí que, por ejemplo, el problema de la patria, el problema de la nación, el problema del destino argentino, es algo muy central ya desde su juventud, ya desde esa militancia espiritualista, y que luego eso va tomando diferente cariz, diferente forma, va a aparecer muy fuertemente la cuestión del paisaje, más adelante quizás una de las cuestiones más conocidas de su obra, que luego derivará en el mito gaucho, ¿no? Es el libro central. Pero va a aparecer también una crítica del cientificismo, es decir, de una unilateralidad de la ciencia y de la racionalidad, y una crítica complementaria al irracionalismo, es decir, ambas dimensiones como, digamos, unilaterales, estériles. Va a aparecer una crítica al progresismo y al reaccionarismo, es decir, concepciones de la vida que colocan el eje en una de las dos dimensiones de la temporalidad humana, ya sea solo el futuro, ya sea solo el pasado, ¿no? Va a aparecer una crítica fuerte a la religión entendida como un dogma, cristalizado, institucionalizado, no a la religiosidad como un sentimiento que permite potenciar la vida, que permite generar comunidad, que permite generar sentido. Y bueno, un poco la propuesta o el intento del libro fue mostrar eso desde el estudio preliminar, mostrar cierta unidad, como destacaba Facundo, te agradezco, y para reforzar esa unidad, y con esto cierro, no hice cortes en la compilación de los artículos, ¿no? Es decir, no elegí una que podía ser una forma, no elegí una división temática, no agrupé por textos de metafísica, textos de política, textos de antropología, digamos, o proclamas de coyuntura, que era una posible forma, sino que mantuve un estricto recorrido cronológico, ¿no? Entonces eso permite ir, en mi idea, permite ir mostrando el paso a paso del autor, porque además es un paso a paso muchas veces muy tenido de la coyuntura, pero también permite reponer, o eso intenté al menos en la propia materialidad del libro, esta unidad, porque uno tiene un texto que de buenas a primeras es de filosofía técnica, expositiva, pienso, qué sé yo, en algún texto sobre la axiología objetiva de Max Scheler, y gira la página y tiene una proclama nacionalista, ¿no? Y gira y es un manifiesto donde él firma junto con muchos autores del nacionalismo de la época. Y para cerrar, bueno, destacar también que el libro contó que para mí me honra, un prólogo de Horacio González, un prólogo de Guillermo David, a quienes quedo profundamente agradecido, como quedo agradecido con ustedes por esta invitación, con Facundo, Mara, Carlos y el resto de los compañeros y compañeras. Y bueno, compren el libro. Bueno, muchas gracias.